Podemos comenzar por ahí, por favor. Sí, profe, ¿sí le llegó la presentación? Sí, sí, ya la tengo. Sí, Pues, bueno. Sí, profe. Bueno, creo que ya se está compartiendo, no sé si me confirman, por favor. sí, Gracias. Sí, ya se ve como... ¿no? Bueno, buenas tardes, antes que nada. Nosotros vamos a exponer telefonía analógica y bueno, el equipo pues lo conforma Gustavo Ángel, César y su servidor. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y a manera de introducción, bueno, lo que quiero decir es que la telefonía analógica ya tiene bastante tiempo pues que se estaba utilizando muchísimo antes de que existieran los sistemas y las comunicaciones digitales. Entonces, por esa razón es que sus circuitos tienen ciertas estructuras específicas, como más adelante se va a poder apreciar en los circuitos que analizaremos. Y bueno, más que nada recordar también que la diferencia entre una señal digital y una señal analógica, y bueno, como un buen recurso, digamos, para tener esto en mente, um, les presento aquí una imagen donde están unas escaleras y una rampa, y bueno, las escaleras representan la parte analógica, que siempre tenemos un valor o un 0 o un 1, pero no valores intermedios para cada instante de tiempo. Y en la parte de la rampa, en realidad, cuando nosotros la subimos, pues sí tenemos valores continuos o pasos continuos que nosotros daremos cuando subimos la rampa. Y bueno, esto lo digo porque recordemos que cuando nosotros hablamos por un teléfono, más que nada de los de antes, como les digo, de los analógicos, pues en realidad eh, este teléfono pues capta nuestra voz, que es una señal analógica, y el micrófono después estas señales las expresa en términos de señales eléctricas, pero recordando que son señales analógicas. Y bueno, para empezar a analizar el teléfono analógico, pues tenemos nada más dos opciones, que puede ser que nosotros colguemos una llamada que entró o que nosotros hagamos una llamada, como pues ahorita lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y bueno, entonces la primera operación que nosotros podemos hacer en un teléfono es hacer una llamada. Y bueno, para esto les muestro aquí un gráfico del comportamiento que tiene la tensión en el teléfono. Inicialmente, cuando nuestro teléfono está en reposo, tiene una tensión de 48 volts con un valor positivo. Eso es cuando está en reposo, no hemos descolgado la bocina ni nada. Cuando nosotros descolgamos, pasamos, perdón, aquí. Ajá, cuando nosotros descolgamos la bocina, entramos aquí a la segunda sección de la gráfica, y entonces el voltaje de 48 volts para que digamos, la central telefónica sepa que nosotros queremos realizar una llamada, entonces cambia la tensión del estado de reposo, que era de 48 volts, y ahora cambia a 10. Entonces así la central sabe que nosotros queremos hacer una llamada. Y bueno, ya en esta parte es donde nosotros comenzamos a introducir al número al cual queremos marcar, y aparte escuchamos escuchamos en el teléfono algunos tonos que voy a explicar un poco más adelante. Una vez que nosotros ya marcamos el teléfono al cual queremos marcar, entramos al bloque 3 de la gráfica, en donde se tiene la conversación. Y bueno, una vez que ya hablamos con la persona que nos interesaba, el estado de la línea puede seguir dos caminos. Eso depende de si tú cuelgas o la otra persona cuelga primero.
Entonces, si terminas de hablar por teléfono y cuelgas tú primero. Ah, perdón, y se me estaba pasando a decirlo. Cuando estás en la conversación, ven que les dije que marcamos el número, ahí tenemos 10 volts. Pero cuando la otra persona ya acepta la llamada, entonces aquí varía el valor de la tensión a menos 10 volts y se mantiene durante ese voltaje, se invierten las polaridades durante lo que dura la conversación. Eso le estaba olvidando decir. Y bueno, después de esto, ahora sí, como les decía, pueden ocurrir dos casos. El primero de ellos, pues si tú cuelgas la llamada, entonces el valor de la línea vuelve a subir directamente a los 48 volts y aquí está en la trayectoria punteada, aquí en la sección 4 de la gráfica. Esa es una opción. Y la otra opción, la otra posibilidad, mejor dicho, es que si la otra persona te cuelga, entonces tú estabas en menos 10 volts, pues el voltaje de la línea va a subir a 10 volts, porque esto quiere decir que si la otra persona ya colgó, tú podrías hacer otra llamada en ese momento. Entonces, por eso es que regresa al valor de 10 volts. Y si no quieres hacer una otra llamada, pues entonces cuelgas la bocina del teléfono y ahora sí sube a ¿Me 48 cortó? volts la tensión. ¿Mande? Es que tuviste un pequeño corte de voz, pero ya te escuchamos. Ah, ok. Bueno, no sé si hubo una parte que no se escuchara así bien con claridad o... Muy poquito, sí, puedes seguirle. Ah, ok, gracias. Y bueno, entonces ya cuando estábamos en el segundo caso, que no quieres hacer la llamada, cuelgas la bocina y pues regresas a 48 volts. Y este es de manera general el diagrama las tensiones pues que se presentan en el teléfono cuando tú haces una llamada. Pero como les había comentado en la parte de la introducción, pues tenemos dos posibilidades. La otra es que pues entra una llamada a tu teléfono, ¿no? Entonces, aquí les muestro el diagrama que sigue el diagrama que muestra cómo varía la tensión en la línea cuando estamos recibiendo una llamada. Entonces, en la sección uno, en la parte de aquí tenemos el reposo porque no sabemos que va a llegar una llamada. Entonces, como les decía, el reposo quiere decir 48 volts en la línea y cuando alguien nos llama, entonces se superpone un voltaje senoidal que tiene un voltaje pico pico de 80 volts y que lo hace a una frecuencia de 25 Hz. Entonces es esta sección 2 donde está escrito suena el timbre y bueno, una vez que nosotros mm, descolgamos la bocina del teléfono, eso quiere decir que ya entramos a la conversación. Por lo tanto, la tensión de la línea se invierte y va a ser de menos 10 volts, igual que en el caso anterior. Y una vez más, cuando ya terminamos de conversar con esta persona, pues pueden pasar los mismos casos que en la diapositiva anterior. Puede ser que si tú cuelgas antes, entonces el voltaje subiría desde menos 10 hasta los 48 volts para que la línea quede en reposo otra vez. Y si, si la otra persona cuelga antes, pues entonces la tensión sube a 10 volts por si tú quisieras hacer una llamada. Entonces, si no deseas hacer una llamada después de que estás en 10 volts, pues cuelgas la bocina y ya te quedas en los 48 volts, pues de reposo que tiene la línea. Y, y bueno, en una diapositiva, me parece que fue en la segunda, les estaba comentando acerca de los tonos que se presentan en el teléfono. Y bueno, igual va acompañada en la parte de aquí con un gráfico. Y una vez que nosotros queremos hacer una llamada, pues descolgamos la bocina y entonces suena un tono puro, en realidad a 440 Hz, que es la frecuencia de la, de la nota de la.
Entonces, cuando nosotros descolgamos la bocina, aquí como lo muestra la primera gráfica, escuchamos constante este tono hasta que, hasta que realicemos alguna operación. Pero como dato importante es que si nosotros descolgamos la bocina pero no presionamos ninguna tecla o algún número, si, si el teléfono pasa inactivo más de 20 segundos, entonces entramos al tono de ocupación. El tono anterior se llama tono de invitación, por cierto. Y si nosotros no presionamos algún número, entonces pasamos al tono de ocupación, en donde se puede ver aquí que se varía el mismo tono, el de 440 Hz, cada 500 milisegundos. Empieza a sonar esta frecuencia, después baja el escalón y no se escucha nada, después se vuelve a escuchar y de esta manera se repite el mismo patrón hasta que volvamos a colgar la bocina y a descolgarla otra vez para poder hacer la llamada. Este es el tono de ocupación. Y después de eso tenemos un tercer tono, que es el tono de llamada. Cuando nosotros descolgamos la bocina, introducimos rápidamente el número y empieza a marcar para ver si la otra persona puede o quiere responder tal vez. Entonces aquí encontramos el tercer tono de llamada que se sigue ocupando la misma frecuencia de 440 Hz. Nada más que aquí va a ser por un periodo de 2 segundos, como se puede apreciar. 2 segundos suena está activo este tono y después 3 segundos más queda inactivo y esto se repite hasta que hasta que la persona conteste. Y si no contesta, entonces se regresa al tono de ocupación en el que está tit, 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 sería esa parte. Y bueno, a continuación César les va a explicar acerca de cómo se da la marcación en el teléfono un poco más a fondo. Sí, en la marcación telefónica, pues tenemos un importante, bueno, es como la fase más importante, ya que la información, una de la información importante que circula por el bucle de abandono, y no sé si sepan qué es el bucle de abandono, es el cableado que existe desde la parte de donde está ¿cómo se llama? El centro de atención al teléfono, que no sé si se acuerdan de los teléfonos grandotes que teníamos, que no eran inalámbricos, es el cableado que existe entre la central telefónica o conmutador y las dependencias del usuario. Es el bucle de abandono. Entonces, una información importante que se estudia en esto es la marcación del número del abandono. O sea, que el número al cual estamos marcando, ya que lleva la información por ejemplo, dependiendo del país de donde se esté marcando, que es la hablada. Pues cambiar, por favor. Una de las marcaciones más antiguas y que se siguen, ahora sí que utilizando, es la marcación decádica, que esta consiste en interrumpir brevemente esta corriente tantas veces como indique el dígito marcado. Por ejemplo, en la figura nos muestra cómo funciona esto, ya que cuando marcamos un número se producen pulsos. Por ejemplo, este número que nos representa es el 315. Para el 3 representa 3 pulsos en la corriente, o sea, haciendo unas pequeñas interrupciones. Y cuando marcas, como que cancela la corriente y, y después de que ya tienes ese número, deja un tiempo de reposo, esto en segundos, bueno, milisegundos. Por ejemplo, un impulso elemental se realiza interrumpiendo la corriente de bucle durante 66 milisegundos y respondiéndola después durante 33 milisegundos. Esto equivale a una suma de 99 milisegundos, es decir, un 0.1 segundos para hacer la marcación de un dígito. ¿Le puedes cambiar? La marcación en multifrecuencia. Bueno, este método se basa en el envío de tonos de distintas frecuencias para cada cifra.
como cada par de frecuencias tiene asignado un valor numérico, el tiempo para marcar el dígito 1 es el mismo que el necesario para marcar el 0 o para cualquier otra cifra. Este tiempo es de 50 milisegundos y para componer el mismo número de 9 cifras se necesita 9 por 0.1, que es igual a 0.9 segundos. O sea, aquí más o menos está hablando del retardo que se hace cuando estamos haciendo una marcación, o sea, del proceso que existe en el teléfono para poder nosotros realizar la marcación de un cierto número, ya que cada dígito o cada número requiere de un cierto tiempo para ser así canalizado por la recepción. ¿No puedes cambiar, por favor? Bueno, en la identificación de abandono llamante, ¿qué es esto? Es el proceso que ocurre para que un número que estamos marcando sea ahora sí que checado por la compañía, se podría decir, y saber hacia dónde va dirigido y a qué dirección. Para esto ocurre un proceso como se ve en la imagen. Por ejemplo, cuando nosotros llamamos a un número, ¿no ven que suena dos veces? O a veces a tres. Bueno, ahorita ya son más veces, pero normalmente los primeros ring, que es el primero, por ejemplo, en la tableta nos dice, se hace un proceso del chequeo de información de la señal que se está mandando, la señal de marco, la información del CID y el checksum. El checksum es una suma de comprobación que se obtiene de un origen de datos. Esta suma tiene dos factores claves muy importantes, como suele ser el resultado suele ser mucho más pequeño o el resultado es casi único. Aquí es más que nada la identificación de datos que se están proveniendo de parte del teléfono. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, y para entender cómo sucede este proceso, por ejemplo, en primer lugar se envía un tren de 300 bits en 250 milisegundos de ceros y unos alternados. El tren comienza con un 0 y acaba con un 1. Después se envía la señal de marca compuesta por 180 bits a 1, que son en 150 milisegundos. El propósito del envío de estos bloques es el de preparar el equipo receptor de los datos para la recepción de los mismos y que este sea sincrónico. Y bueno, a partir de ese momento se inicia el envío de la información CID, empezando por el LSB, que es el Least Significant Bit del carácter más significativo. Cada carácter del mensaje tiene 8 bits y se encuentra codificado en ASCII, que eso es más que nada se puede decir como la estandarización que le da alguna organización para que sea identificado. Y bueno, en este texto es como el proceso que lleva cada marcación de algún número. La que sigue, por favor. La información de CID va precedida por un carácter de checksum, que ya les había mencionado que es para detección de errores. Por ejemplo, cuando marcamos un número, sabemos que está compuesto por 10 dígitos. Si tú llegas a marcar un número de 9 dígitos, te va a marcar un error y no se va a lograr tu llamada. Es como esa parte a la que se refiere esto. Y por ejemplo, en las siguientes figuras se muestran varios ejemplos de cómo se estructura la información cuando nosotros hacemos una marcación. Y bueno, esta se compone de un primer bit que indica si el mensaje está formado o está formado en... Bueno, hay dos tipos, el SDMF
que es de 0.4 Hz, y el MDMF de 80 Hz. ¿Me puedes cambiar, por favor, las imágenes? Ya en estas imágenes se muestra ahora sí cómo está cómo se estructura la información cuando nosotros hacemos una llamada. Y bueno, en las estaciones correspondientes, pues se hace como un tipo base de datos que les indica desde el mes, el día, la hora y los minutos que se hace una marcación, incluso el número marcado. Esto para que ellos tengan un chequeo de cómo se está utilizando el servicio. Y bueno, a continuación, Google les explica un poco más de la interfaz de línea. Sí, buenas tardes, compañeros. Bueno, ya desglosando todos los temas que hemos visto anteriormente, vamos a partir de la interfaz de línea. Y bueno, como hemos visto, son muchas y muy variadas las informaciones, pues, que circulan por los hilos, que forman un bucle del abonado, como lo comentaba César y Jonathan. Y bueno, el terminal telefónico, pues, ha de poder extraer estas informaciones para enviar cada una de ellas a su transductor. Este transductor corresponde como que si fuera así un timbre, un altavoz o un micrófono. Y bueno, el circuito que se encarga de esa tarea en el terminal telefónico se denomina pues interfaz de línea. Además, este circuito es el que realiza el aislamiento galvánico, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, entre la línea telefónica y los circuitos conectados a ella mediante transformadores y optoacopladores. Y bueno, si le puedes cambiar a la siguiente, porfis. Y bueno, continuamos con lo que es la ocupación de línea. Y bueno, para esta, la primera tarea encomendada a la interfaz de línea es la de ocupar o desocupar la misma línea. Y bueno, como vemos en la imagen, esta operación requiere, pues como lo hemos visto, que la terminal telefónica pues provoque un consumo en la línea de 50 miliamperes. Y pues la forma más simple de conseguirla es colocando en paralelo con la línea una resistencia de 820 ohms, que es la que vamos a poder ver ahí. Esta se va a obtener dividiendo 48 volts sobre 50 miliamperes, como lo hemos visto en las primeras diapositivas que presentó Jonathan. Y bueno, pues sin embargo, este procedimiento obviamente no es el más adecuado, ya que pues los 48 volts de la línea pues sufren variaciones importantes. Esto se traduce como variaciones de la corriente en el bucle. Y bueno, es mucho mejor el empleo de un circuito regulador de corriente. Este debe ser constante, obviamente, como el representado en la figura que estamos pudiendo ver aquí, en el que los transistores, el transistor T1 y T2, se ajustan mutuamente a sus corrientes. Y esto es para que la tensión en R1, la R1 es la que está acá entre los transistores, sea de 0.7 volts. Bueno, esto quiere decir que para tener una corriente de bucle de 46 miliamperes tendríamos que dividir los 0.7 volts sobre los 15 ohms. Y esto nos va a dar un total de 46 miliamperes. Y bueno, el puente de diodos que podemos ver aquí, el P1, sirve para mantener invariable la polaridad de tensión en los transistores, aunque esta cambie de polaridad en la línea. Y bueno, continuamos con lo que sería la siguiente diapositiva, la cual es la detección de la señal de llamada. Y bueno, como se ha visto, la señal de llamada consiste en el envío.
por parte de la central de una tensión alterna de 80 volts de pico a pico y 25 Hz. Y bueno, el circuito que detecta esta señal pues se encuentra representado obviamente en esta figura que estamos pudiendo ver aquí. Y bueno, esto nos dice que el condensador número 2 bloquea la corriente continua de forma a dejar pasar solo la componente alterna de la señal de llamada. En combinación con R6 forman una red RC en serie que limita la corriente consumida en la llamada a un valor de unos, se puede decir como que de unos 20 miliamperes. Esta, pues la señal alterna de la llamada es convertida en continua mediante un puente de diodos P2, cargando el condensador pues C3, y así la tensión de este condensador es obviamente suficiente para el encendido del LED optoacoplador a través de la resistencia R5 en buenas condiciones. El transistor OP2 se cerrará con el encendido del LED, sirviendo este cierre para formar sería el estado de llamada que vamos a ver. Y bueno, continuamos con lo que es inyección y extracción de audio, que sería la pues siguiente. Y bueno, para inyectar y extraer de la línea telefónica la señal de audio, se emplean transformadores de relación de transformación, como lo podemos ver aquí. Y pues estos deben tener una impedancia de 600 ohms. El uso de estos transformadores proporciona además el aislamiento galvánico, como lo mencionamos anteriormente, lo íbamos a ver. Y bueno, esto quiere decir que es pues la convención utilizada por la cual las partes individuales del sistema eléctrico pueden poseer diferentes potenciales de tierra. Y bueno, las dos razones más comunes para crear el aislamiento, una es la seguridad de las condiciones de falla de productos de grado industrial, y la otra es donde se necesita la comunicación por cable entre dispositivos, pero pues cada dispositivo regula su propia potencia. Y bueno, esta figura nos muestra obviamente el circuito de inyección y extracción de audio, como la tensión de línea en el curso de la conversación. Y bueno, esta tiene una componente continua de menos 10 volts. Esta tensión estaría calentando así como que no tan funcionalmente el transformador, además de provocar un consumo innecesario de corriente en el bucle de abonado. Esto se utilizaría para bloquear la componente continua, que ésta se incorporará en un condensador C1, el que está aquí arribita. Y bueno, este debe estar en serie con el transformador, obviamente. Y bueno, en el lado de la inyección y extracción de audio, el transformador encuentra los diodos D1 y D2 en antiparalelo que limitan los picos de tensión, que son estos diodos que se encuentran así en paralelo. Y bueno, continuamos con lo que sería la lectura de la polaridad de línea, que sería la otra diapositiva, la cual pues, como se ha visto anteriormente, la tensión de la línea pues invierte su polaridad mientras se mantiene la comunicación establecida. Esto quiere decir que pues a veces es interesante poder leer la polaridad en línea para así poder determinar si hay una comunicación establecida. Por ejemplo, sería como que la tarifación. Esta pues la podemos denominar como ¿qué sería? Obviamente la tarifación telefónica, a la operación por la cual se determina el costo de una llamada de comunicación por voz. Y bueno, este proceso de tarifación es efectuado por sistemas informáticos, obviamente, que poseen complejas tablas de costos, mientras estas obviamente brindan el servicio. Y bueno, en la figura pues mostramos lo que es el circuito que realiza esta lectura. Y bueno, cuando la polaridad de línea es la adecuada, el diodo D y el diodo optocoplador conducen iluminándose este último y provocando un cierre del transistor OP, que es este de aquí, que está en medio de ellos.
Este provoca un cierre y el diodo D es necesario para proteger el optoacoplador de las fuentes de tensiones inversas del bucle en reposo, el cual sería el diodo que está al lado del optoacoplador. Y bueno, damos continuación a la última diapositiva, que sería la autoalimentación a través de la línea telefónica. Y bueno, pues una línea telefónica está continuamente alimentada. Es por ello que es útil el aprovechamiento de la tensión de la línea para alimentar el equipo electrónico del terminal telefónico. Para usar esta energía es necesario tener en cuenta que para mantener la línea en estado libre es necesario que la corriente del bucle no supere los 5 mA, lo que obliga al uso de los circuitos de bajo consumo en el diseño de la circuitería que se vaya a incluir. Y bueno, además este hecho imposibilita la incorporación de reguladores de tensión, ya que estos dispositivos tienen un consumo propio en reposo mayor de esos 5 mA que nos puede entregar. Y bueno, este circuito de la figura resuelve estos problemas y presenta pues en su salida una tensión estabilizada de 5 volts. Esto depende de la tensión nominal de los diodos Zener, que son los que están hasta acá abajo. Y bueno, por parte del equipo, esto sería toda la presentación. Ok. Algo de el objetivo de esta parte de telefonía analógica, pues es más o menos tener algunas características de este sistema de comunicación que, bueno, es uno de los más antiguos, ¿no? Ya tiene más de 100 años en el mercado que se realizó, pues, en 1800 y algo, ¿no? Realmente tiene cosas bastante interesantes o especiales o que realmente hicieron algunos sistemas bastante imaginativos, o sea, con mucha imaginación y con mucha tecnología de su tiempo, ¿no? Digo, después se ha ido perfeccionando y se ha ido mejorando muchísimo, aunque pues, los teléfonos analógicos que son los que tenían disco, en donde, bueno, no tenían display, no tenían este, cómo identificar el identificador de llamadas que, que sí tienen los teléfonos un poco más actuales, pero que realmente el proceso de enviar la información a través de una línea en donde esa línea puede estar hasta a 5 kilómetros de la central en el teléfono de casa, digamos, ¿no? 5 kilómetros que pues no son nada despreciables, siendo eh, algunas características de lo que comentaban ahí de la corriente de llamada o la corriente de consumo del teléfono, que en muchos casos, por ejemplo, Telmex, que era uno de los operadores o que sigue siendo el operador más importante, bueno, ponía algunas restricciones realmente muy especiales, ¿no? Por ejemplo, el consumo de la corriente en su línea telefónica estaba bien definida para decir, no te puedo aceptar que consumas más de, en descolgado o en colgado, más de 2 miliamperes, o por ejemplo en colgado eran 2 microamperes, porque ese consumo era constante aunque estuviera colgado el teléfono, ¿no? Y muchas veces no se podía o no se puede utilizar corriente de esa central o de la corriente de línea, porque pues decimos, bueno, 2 microamperes
que pueden ser 2 microamperes, pero si eso se multiplica por 10 millones de líneas, bueno, ya la cantidad de potencia que se demanda de todos ya son cantidades espantosamente altas, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Obligaba a que no podrías consumir más de 2 miliamperes en descolgado, y lo cual hacía que deberías de tener baterías para tener mayores facilidades, como diferentes tonos de corriente de llamada, Caller ID o el famoso mira quién habla, etcétera. Pero que en la actualidad ya no se necesitan baterías, porque ya los componentes electrónicos o los microcontroladores funcionan con corrientes realmente muy, pero muy bajas, ¿no? Entonces, con esa corriente de 1 o 2 miliamperes que puedes sacar en descolgado, pues la almacenas y tienes ahí oportunidad de estar sacando o de estar consumiendo unos 100 microamperes de la línea, y con eso puedes mantener tu circuito funcionando, ¿no? Pero que en Telmex sí hay una especificación en cuanto a esos niveles de corriente o los tiempos, ¿no? El tiempo de colgado, descolgado, la corriente de llamada, la corriente de invitación a marcar, que eso los da la central, pero que sí el teléfono debe ser capaz de detectar el famoso Caller ID o el detector de información, en donde trae el abonado que está llamando, ¿sí? En algún tiempo, por ejemplo, que se estuvieron haciendo cambios de teléfono analógico a un teléfono, aunque analógico, pero ya con microcontrolador, porque ya era el que generaba los tonos para la marcación, y ya se fue un poco digitalizando, aunque solo en la parte de los tonos, pero la transmisión y recepción, eso sigue siendo la parte analógica. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, en este proceso de cambio de teléfonos totalmente analógicos, esos de disco, a los de marcación digital, en algún momento, por ejemplo, las radiodifusoras que hay, tenían, como se transmiten AM, y el AM tiene mucha, digamos, que ruido, o se mete en las líneas telefónicas, en las líneas de las casas. En algunos casos, por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a escuchar algunos teléfonos que escuchaba el radio, ¿no? Y por ahí hace unos 15, 30 años, un problema gravísimo, donde no dejaba hacer una llamada, que no dejaba hacer la marcación porque el radio era muy alto, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, las especificaciones de Telmex y de la Secretaría de Comunicaciones se hicieron más estrictas, y se tuvieron que hacer PCBs o cambios bastante fuertes para eliminar esas frecuencias de radiofrecuencia, para la redundancia, porque eran frecuencias de las señales de AM o de FM, que están del orden de 1 megahertz, o los de FM de 88 megahertz. Entonces se escuchaba muy fuerte en estos teléfonos, y sí se tuvieron que hacer cambios bastante fuertes en ese aspecto, ¿no? Pero que anteriormente los teléfonos de disco, bueno, se utilizaban mucho los transformadores que
cumplían la función de filtros. Entonces, sí, cuando llegaban frecuencias de radio, pues estos filtros en forma prácticamente natural se filtraban y no provocaban ese tipo de modulaciones en, en el teléfono, ¿no? Cuando se meten ya los diodos, los microcontroladores, bueno, pues los diodos funcionaban como demoduladores de AM, y entonces la señal entraba y con cualquier diodo que hubiera ahí o el primer diodo que encontraban, se demodulaba la señal que venía a alta frecuencia y ya automáticamente se quitaba la portadora y entraba inmediatamente en frecuencias de audio y eso provocaba que se escuchara pues, el radio perfectamente, ¿no? Principalmente porque para demodular una señal de AM, pues simplemente necesitas un diodo y un capacitor. Bueno, pues el diodo estaba ahí, inmediatamente se escuchaba el radio. Entonces, eso precisamente fue provocado por los por los componentes electrónicos o semiconductores, ¿no? En el cual ya no se utilizaban prácticamente las bobinas, que sí en los teléfonos iniciales sí todo se utilizaba a través de transformadores y bobinas, y que no había componentes eh, electrónicos o componentes como diodos que podrían hacer un demodulador. Entonces, son cosas que en la actualidad, por ejemplo, ese es uno de los problemas bastante fuertes en todos los equipos electrónicos, ¿no? Entonces, por eso es que la parte de radiofrecuencia están completamente blindados para tener mucho cobre por ahí, las tierras y la parte de exterior, pues está blindado, porque la radiofrecuencia, o sea, las frecuencias altas, se meten, pero muy fácil. Cualquier diodito que haya por ahí inmediatamente demodula la señal y entra audio a los sistemas, ¿no? Entonces, por eso es que si ustedes abren o ven un equipo de un módem o un equipo que utilice frecuencias altas de Wi-Fi o de Bluetooth, bueno, la parte de radiofrecuencia es la parte más eh, importante y siempre está muy blindado, ¿sí? Y ahí el tema de las tierras y de los voltajes de alimentación es muy importante, ¿no? Las tierras en donde hay toda una teoría de cómo manejar las puntas, que no, digamos que venitas de cobre, pues no deben de terminar en puntas, el grosor es importantísimo, los recorridos son muy especiales. Realmente los diseños que se tienen en la actualidad son milimétricos y que las distancias entre un componente y otro están bien definidos en toda la parte de radiofrecuencia, porque las señales analógicas a frecuencias altas sí son señales que hay que tener muchísimo cuidado y precaución, porque a frecuencias arriba de 1 MHz sí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Donde digo, a veces un capacitor se comporta como una bobina y una bobina como un capacitor. Sí son realmente muy diferentes el trato que se hace en el diseño de circuitos cuando se está en radiofrecuencia, ¿no? ¿Sí? Y, y eso es lo que se debe tomar en consideración en las señales que dijimos, ¿no? Que siguen existiendo como señales analógicas, solo que moduladas por señales digitales, que es la otra parte donde vamos a ver cómo
portadoras analógicas llevan información digital para cambiar lo que sería AM, FM, a lo que es ASK, PSK, como modulación digital. ¿Ok? Bueno, esto era nada más para un breve comentario acerca de las señales de telefonía. La verdad fue en su momento un sistema de comunicación realmente fuera de serie, ¿no? Así como los celulares, cuando llegaron, bueno, pues en su momento decían, bueno, ¿quién diablos se le va a ocurrir llevar un celular en su bolsa para andarlo cargando, ¿no? De hecho, las primeras compañías que intentaron así, pues no tuvieron digamos, pues mucho auge porque no creían en que iba a ser un buen propuesta para el ingreso de los celulares, ¿no? Digo, al principio sí eran grandotes y todo ahí, un tabicote, pero a nadie creía que iba a ser después, bueno, lo que es ahora, que quien no tiene un celular está prácticamente en la tierra o en donde se encuentren, realmente ya los celulares están llegando a todas partes, ¿no? Pero que en su momento, en un primer inicio, fue impresionante, digamos, algunos casos de no aceptar, pero así han sido muchas cosas, ¿no? Por ahí Tesla, que fue otro de los inventores de la señal alterna, que dijo que la transmisión iba a ser por medio de antenas enormes de envío de energía, ¿no? Pero energía, en lugar de utilizar cables, iba a ser inalámbrico, ¿no? Y de ahí salió el Wi-Fi y ahora los famosos cargadores de celulares ya no necesitan cargar la batería por USB, sino ya son inalámbricos, ¿no? La eficiencia es bastante baja, pero que ya empieza a ser realidad lo que Tesla lo predijo hace muchísimos años, ¿no? Muy bien, y de todo esto, por favor, también saquen algo de historia cuando presenten sus temas, así algunas líneas de historia para ver, por ejemplo, un teléfono de hace 100 años, ¿no? 1800, ¿no? El celular, bueno, tiene menos de 50 años cuando ya inició, ¿no? Eh, muy bien, pues no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta por ahí, por favor. ¿No? Profe. Bueno. Yo, es que bueno, he comentado que se necesitaba una corriente de 2 amperes, pero bueno, en el esquema que presentaron tengo un dado porque decía que en una llamada saliente solicitaba una llamada a la central con un consumo de 50 miliamperes. Sí, son 50 miliamperes, porque 2 amperes es una cantidad espantosamente alta. Son 50. ¿Perdón? ¿Pero para qué dijo que se utilizaban los 2 miliamperes? Es para que tengas activo siempre tus circuitos del teléfono, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú cuelgas, pues prácticamente la idea es cortar totalmente la corriente, ¿sí? Tienes 48 volts, pero no puedes utilizar mucha corriente, ¿sí? 50 miliamperes es cuando estás realizando ya una llamada, pero que es el tiempo que dura una llamada, pero cuando está colgado, o sea, cuando no hay llamada,
la idea es que no utilices nada de corriente, porque si no, estarías utilizando corriente día y noche. Entonces eso, Telmex dice, no, está prohibido que esté sacando corriente siempre, porque yo tengo que estar suministrando esa corriente en unos fuentes de voltaje y corriente muy grandes, y eso es desperdicio o potencia desperdiciada, ¿no? Entonces, los 2 miliamperes es para alimentar los circuitos para los nuevos teléfonos ya que tienen ya un microcontrolador, y el microcontrolador obviamente siempre debe de estar alimentado, ¿no? De otra forma se muere y no va a reaccionar cuando llegue una corriente de llamada y le diga, oye, despiértate, ya te están llamando. O para que el display esté prendido siempre, y ustedes ven su teléfono, ahí les da la hora, por lo menos el reloj que está indicando que siempre tiene cierta cantidad de corriente que estás utilizando. Entonces ahí, esa cantidad debe ser una corriente muy pequeña, la que saques de la línea, ¿sí? Y ahí, te digo, normalmente, anteriormente, Telmex decía, no puede ser más de 4 microamperes, y en descolgado no puedes utilizar más de tanta corriente, ¿sí? Y sí, ahí es precisamente los 2 miliamperes que te da ahora para que los puedas utilizar. Pero 2 miliamperes es una corriente bastante alta, y tú lo estás utilizando día y noche, ¿no? Porque solamente cuando haces llamadas, sí, 50 miliamperes. Eso es cercano, pero a 5 kilómetros son aproximadamente 17 a 20 miliamperes a 5 kilómetros, que es la distancia a la cual puede estar un teléfono. Pero ese es cuando estás en llamada. Cuando está colgado, ahí debe de ser una corriente pequeñísima para que tú puedas alimentar tus circuitos del teléfono. ¿Sí? No sé si está más o menos, Consuelo. Sí, profe, sí, ya quedó. Gracias. Sí. ¿Algún otro comentario, por favor? ¿No? Bueno, he visto que no han iniciado con sus prácticas y se están atrasando. Más que nada se les está olvidando, ¿eh? Se les está olvidando no el que tengamos una práctica, sino que se les va a olvidar de lo que se trata, de lo que es un PWM, y bueno, ahí tenemos que iniciar nuevamente un recordatorio, ¿no? Entonces, el viernes lo vamos a utilizar para dudas, preguntas sobre la práctica. Entonces, por favor, el lunes no va a haber sesión de presentación. Voy a dar temas para la próxima semana, pero sí va a ser importante que tengan alguna pregunta, que tengan alguna duda, que tengan algún circuito, no sé, algo para que podamos ayudarles en la terminación de la práctica, porque les comento, se puede ir deshaciendo más problemático, y al final luego ya no salen los circuitos, no salen, por más que sea en un simulador, se pueden complicar, y resultados muy malos, y reportes malos y calificaciones muy bajas. Entonces, el viernes vamos a utilizarlo para dudas, comentarios, y que nos pueda apoyar en esta parte de la práctica.
¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Perfecto. Ok. Sí, profe, está bien. Bueno, entonces, por favor, miren hoy y mañana para ver algo y puedan preguntar y puedan cerciorarse de que, bueno, o ya iniciaron o van a iniciar o que por lo menos esté claro lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Porque ese va a ser va a seguir siendo de los problemas más graves en el sentido de que, bueno, es que yo pensé que era esto, no, pues es que yo pensé que estaba bien y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, más vale irlas aclarando para que les cueste menos y tengan mejores resultados y reportes sobre todo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el viernes, por favor. Ok, profe, que pase buena tarde, gracias. Igualmente, Kevin. Hasta luego. Gracias, Profe, profe. Muy gracias. buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Siento mucho. Hasta luego, Dan, Eder, César. Hasta luego.